Padre de la gloria, en esta tarde, mi Señor Dios, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, glorificar tu nombre, amado Dios, y darte infinitas gracias, Padre de la gloria, por este día de vida que hoy nos has dado, Señor. Gracias, amado Dios, por todo nos has provisto, mi Señor Dios, alimento, nos has provisto techo, Señor, nos has dado la salud, amado Dios, nos has dado, Señor, un nuevo día, Padre bendito. Gracias, amado Dios, porque hasta este momento, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, nos has guardado, Señor mi Dios, has guardado a nuestras familias, Padre bendito, aquí representadas, Señor. En esta tarde, amado Dios, queremos poner este tiempo delante de ti, Señor, esta clase, amado Señor, pidiéndote, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos sabiduría, Señor, y entendimiento, Padre de la gloria, para poder entender y comprender y obedecer lo que hoy tú nos vas a enseñar, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, de su familia, Señor. Te pido, mi Dios, que les bendigas, Padre Santísimo, y que nosotros, amado Dios, podamos ser cada día, Señor, unos instrumentos, amado Dios, en tus manos, Señor. Que seamos, amado Dios, páginas de libros abiertos donde quiera que vayamos, Señor, y que podamos ser testimonio, amado Dios, a nuestro alrededor, Señor. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Carmen. Y bueno, vamos a ver quién se acuerda de la clase de hace 8 días y quién se acuerda del versículo bíblico que tenemos que memorizar. Vamos a hacerlo un versículo bíblico por 2 clases, 2 por 1, para que ustedes puedan aprendérselo mejor. Ana Jacqueline, ya la escuchamos otra vez, ya le dimos acceso otra vez. Así que, ¿quién se acuerda del versículo bíblico, hermanos? Voy a decirles la cita. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Luis Gabriel. No, ¿Listo? no, Samuel, que era el que estaba ahí. Samuel, listo. No, yo estaba ayudando. Si usted estaba ahí. No, hágale. yo estaba ayudando para que mamá lo dijera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Como las raíces, arraigados. Arraigados y sobreedificados en él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. A mi hermana Nidia, muchas gracias. Y la hermana Nidia nos envió su tarea de las personas que está evangelizando, aún personas que, por ejemplo, llegan a su negocio, distribuidores, y también les está hablando del Señor. Yo sé que lo estamos haciendo, hermanos. Recuerden que estos estudios bíblicos no son para llenarnos la cabeza de conocimientos y decir que sabemos, decir que hemos estado en un curso de discipulado de hombres, de mujeres, de evangelismo, sino que esos cursos son para vivir. Amén. Entonces, seguimos adelante el día de hoy. Gracias, hermana Nidia y familia Moscoso, Bustos Moscosos. Miren sus pantallas, vamos a ver la clase de hoy. Bueno, así. Es esta. Y estamos hablando de ir y hacer discípulos. Ya estamos en una parte más práctica que teórica. Hemos hablado acerca de el evangelismo, cómo hacerlo lo mejor posible. Hemos hablado del discipulado, principios, objetivos. Y vamos a terminar esa parte de principios y objetivos con algo muy importante. Y el objetivo de la lección del día de hoy es que analicemos los requisitos bíblicos de los discipuladores. Hermanos, ustedes, y yo también, obviamente, pero ustedes deben empezar a ver la iglesia, del Señor como su campo de trabajo. ¿Qué me refiero con esto? Debemos aprender a ver la obra de Cristo, la iglesia del Señor, y nosotros nos debemos ver como iglesia del Señor como el factor multiplicador de la extensión del reino de Dios. No importa que tengas 11 años como Kikín Junior, el King Junior, no importa que tengas, no sé cuántos años tiene, es un decir,
pero sí tiene 11 años. Le atiné, le di al calvo. Entonces, no importa, hermano, la edad que tengamos, si somos creyentes, debemos evangelizar. Yo recuerdo en mi época de infancia que el pastor nos decía esto, el pastor Héctor Machuca, que es la primera iglesia donde yo asistí y recibí al Señor Jesucristo, él nos decía que habláramos con nuestros compañeritos de Cristo. Y nosotros hacíamos esto. Nosotros, yo como niño, en mi forma de ser de niño, yo los invitaba a la iglesia. Por ejemplo, pienso en Ricardo, que está ahorita sentado con nosotros, y pienso en Kikín Junior. Pienso en el Quincemal Junior, que puede ser un gran factor de multiplicación del reino de Dios para la iglesia. No importa que seas joven, adolescente, mujer, varón. No importa que no tengas una carrera teológica, pero aquí estamos formando siervos del Señor y siervos que se reproduzcan en otros. Y eso es importante. Y quiero que veamos, que recordemos más bien que nosotros somos siervos de Cristo y que nosotros somos llamados a multiplicar el fruto que Dios nos ha dado. Amén, a cuidarlo. Por supuesto, no estamos viendo el tema del seguimiento. Vamos a hablar la próxima semana, bueno, la próxima semana no, porque no hay clase, pero el próximo mes ya de junio, y vamos a empezar a hablar de cómo dirigir reuniones, cómo discipular, cómo realizar una lección para discipular. Y hermanos, de ustedes quiero que salgan los futuros discipuladores de la iglesia. Entonces, de la hermana Carmen, la familia Bustos, de Nelucha, de Lida, de Elizabeth, de Blanquita Capazán, de Juanita Narváez, de Adriana, de Janet, de todos los que estamos aquí conectados en esta tarde, quiero que salgan los discipuladores. Pero eso no es un derecho, esa es nuestra esencia. Pero aquí usted diga, yo soy discipulador, el pastor me dijo que yo era discipulador. Bueno, ¿y a cuenta de qué? La otra pregunta, ¿a cuenta de qué es que usted dice, no, que yo soy discipulado? Pues bueno, a cuenta de que somos hijos de Dios, pero llenamos los requisitos necesarios para ser discipuladores. La tarea de hoy es la misma, memorizar Colosenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7, y pensar en una lista de personas para evangelizar o discipular. Amén. Recordemos el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Recuerde ese texto. Y el pensamiento principal, para hacer discípulos hay que ser discípulo. Para hacer discípulos hay que ser discípulos. Bien, así que vamos a empezar hoy a hablar de los requisitos del discipulador. Bien, quiero preguntarles a ustedes, hola mi hermana Yesenia, nos acaban de llegar, hermana Elizabeth, Janet, que se volvió a conectar con nosotros. Quiero preguntarles y que puedan opinar, ¿cuáles deben ser para ustedes, que ya tienen un trayecto en la vida cristiana, cuáles deben ser los requisitos de una persona que desee discipular a otros en la iglesia Roca, en la iglesia local Roca de la Eternidad? ¿Cuáles para ustedes deben ser esos requisitos? Levanten la mano y habiliten el micrófono y digan. Mano blanquita. Bueno, hermana Yolanda primero. Sí, sí, hermano. Sí, señora. ¿Cuáles deben ser esos requisitos? Vale, entonces, ahorita. Entonces, Janet y la hermana Blanca Capazán. Janet. Amar la obra de Dios, ¿no? A obedecer a Dios, yo creería. También gracias, Janet. Amar la obra de Dios, obedecer. Bien.
Ahora sí, hermana Blanquita. Estar firmes en Cristo, obedecer, o sea, ser constante uno, ser fiel, como decía anoche la hermanita Gisela, tener Amén, una ser- fidelidad, cumplir uno en las clases, obedecer la palabra del Señor, estar en los cultos, congregarse, uno tratar de uno de ser cumplido Bien, hermano. con toda la obra del Señor. Amén. Gracias, hermana Blanquita. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Yo, pastor, Adriana. sí, buscar la excelencia, no hacer las cosas como por hacerlas, sino pues saber que es para Dios y que pues por eso debemos hacerlo de la mejor manera, así como Dios nos cuida y nos provee con tanto amor y tanta dedicación y cuidado, pues nosotros también debemos servirle de la misma manera. Amén. Gracias, Adriana. Excelencia. Hermano Elkin. Hermano Profe, Elkin, habilita el micro. Ya, listo. yo pienso que algo muy importante es el que sintamos amor por las personas, así como el Señor lo tiene por nosotros. Amén, hermano Elkin. Gracias. ¿Quién más? Voy a habilitar el micrófono y decir yo, pastor, fulano de tal. Requisitos. Recuerden, ¿cuáles para ustedes deben ser los requisitos? Yesenia. La fidelidad. La fidelidad. Muy bien. Yesenia dice la fidelidad. ¿Y quién más me habilitó por acá el micrófono? Oh, Listo. Hermana Yolanda y hermana Carmen, las dos. Entonces, Yolanda primero y Carmen después. Hermano, Dios le bendiga, hermanos, el Amén, pastor. Dios le bendiga. Hermano, pues uno debe estar en los discipulados para poderse uno preparar y tener ese compromiso de tener esa persona y poderla discipular. Primeramente, prepararse para uno saber cómo le va a llegar a esa persona para discipular. Amén, hermana Yolanda, muchas Sí, gracias. Manito arriba. Bueno, muchas gracias. Y hermana Carmen. ser miembro, ¿no? Ser ser miembro de la iglesia y tener uno, estar uno siempre dispuesto a hacer el papel de siervo. Amén. Sí, pertenecer como miembro de la iglesia y tener ese papel de siervo, ¿no? Ser un verdadero siervo. Eso se demuestra en el camino. ¿Alguien más quiere decir algo? Están anotando, yo los veo ahí juiciosos los que tienen activada la cámara, cómo escribe la hermana Blanquita, cómo escribe Jacqueline, mi hermano Elkin está ahí también juicioso, mi hermana Carmen también, qué bueno. Requisitos, a ver si me acuerdo de lo que ustedes dijeron, hablaron de la excelencia, de la fidelidad, de aprender, o sea, de estar en el discipulado, como dice mi hermana Yolanda, tener un discípulo, de ser miembro activo de la iglesia, ser fiel, como dijo Yesenia. De pronto se me escapa algo, pero es esto lo que hacemos. Bien, bueno, esos son requisitos bíblicos y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pueden haber muchos más. Y lo que voy a buscar en esta tarde es resumir los que yo creo que son importantes, pero hay muchos más requisitos del discipulador. ¿Por qué? Porque si usted, yo le digo, hermano fulano, sultano, disipúleme a esta persona nueva que llegó. Usted va a decir, claro, pastor, sí. ¿Y cuáles son mis requisitos? Y si yo le dejo a usted ser libre, comillas, que haga como quiera, vamos a entrar en problemas después. Usted va a decir, ay, no, pero yo no sabía eso, a mí no me diga de horarios, a mí no me diga de nada. Y como por ejemplo, hermanos, nosotros, yo busco que cada clase sepamos quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, porque es de esta clase que van a salir los discipuladores. Por ejemplo, alguien que no ha estado en esta clase participando regularmente, pero que le gusta hablar mucho, le gusta decir, ay, yo sí quiero servir, yo sí quiero hacer muchas cosas, yo soy el chacho del paseo. No va a poder servir, porque es los que hemos estado en esta clase. Amén. Vamos a ver hoy 5 características, 5 requisitos de aquellas personas que deseen ser discipuladores. Ahora, independientemente, porque usted dirá, no es que son requisitos de la Iglesia Roca de la Eternidad. No, son requisitos del Evangelio, son requisitos bíblicos.
Y muchos de ellos se prueban a través del tiempo. Hay requisitos que son presentes, pero hay requisitos que califican o descalifican al discipulador o al Hijo de Dios a través del tiempo. Entonces voy a compartir la pantallita. Vamos a ver el primero de ellos. First. Primero, santidad. Quiero que busquen en sus Biblias Hebreos 11:4. Santidad. Y también les voy a hacer la pregunta para que alguno de ustedes comparta. ¿Qué es la santidad? ¿Sí? Santidad. Hebreos 11:4, primer requisito, santidad. ¿Listo? ¿Lo encontraron? Si alguno de ustedes ya lo encontró, lo puede buscar, por favor, lo puede decir, pastor, yo lo quiero leer, soy fulano de tal y lo voy a leer. ¿Listo? Pastor, ¿Hebreos qué? Ay, le dije, ya eso automático te recuerdo. 11:4. Hebreos, perdón, 11 no, 12:4. Porque si no resulta leyendo por ahí de Abel o algo así de la fe, entonces no va a ser. Hebreos 12:4. Amén. Dale, hermana. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sí, sí, hermana. Ese texto es. Pero es que el pastor le embarró ahí en la escritura. Es 12:14. 12:14. Perdón, hermana. Entonces dice así: 12:14. seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese sí es. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Para ustedes, como ya ustedes son viejitos en la iglesia, ya hemos estado en discipulados antes, ¿qué es la santidad? 12:14. 12:14, sí señores. Lida, ¿qué es la santidad? Pues para mí la santidad es apartarnos del pecado. ¿Algo Es más? como guardarnos para el Señor, ¿no? Sí. Guardar nuestra mente y nuestro corazón para el Señor y pues alejarnos del pecado. Sí, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado. Primera Tesalonicenses 4:3. Por un lado es apartarnos, por otro lado es consagrarnos. O sea, la santidad tiene que ver con esto, recordemos en el Antiguo Testamento, cada utensilio que era utilizado para la obra del templo o del tabernáculo eran utensilios que han sido apartados y consagrados para el Señor. Apartados, es decir, escogidos para un uso especial y consagrados para un uso especial. Nosotros debemos ser conscientes de que somos llamados a estar apartados del pecado porque hemos sido consagrados por la muerte de Cristo para Dios. Ahora, santidad no es solo estar apartado, santidad es vivir consagrado. Es interesante esto, ¿no? Porque hay gente que dice, yo soy santo porque ya no veo Netflix, yo soy santo porque ya no veo tal cosa, pero tampoco oran, tampoco viven una vida de consagración al Señor. Entonces, la santidad implica separación del mundo, consagración al Señor y mostrar a Cristo también implica, porque somos instrumentos en las manos del Señor, vasos para honra. Ahora, esta clase estamos participativos. Voy a escoger uno aquí de ustedes y le pregunto, ¿por qué será, escuche la pregunta, ¿por qué será que la santidad es un requisito fundamental para aquel creyente que desee discipular a otros? Si hay un voluntario lo puede hacer, pero de los que no ha hablado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la santidad? Familia Bustos, ¿quién va a hablar? Samuel. Samuel, fuerte. Pastor, porque yo creo que si soy alguien que no es santo, que no soy bueno de corazón, que no tengo preparada bien mi mente para Dios y todo eso,
no voy a ser bien capaz para discipular a alguien más porque hasta yo estoy en un error. Sí, señor. Ajá. Un ciego viendo a otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Dijeron por ahí. Que sería, que si no, pues entonces sería un ciego guiando a otro. Un fariseo, un ciego guiando a otro ciego. Ajá, y para enseñar cómo. Ahora, les hago la siguiente pregunta. Recuerden que la santidad, y yo quiero profundizar un poquitico en esto para que tengamos seguro que la santidad es, claro, estar separados, estar consagrados al Señor, pero por otro lado, que ya somos santos. ¿Están de acuerdo que bíblicamente ya somos santos por la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Escogidos en Él para santificación. Cristo Jesús fue hecho justificación y santificación para nosotros. Que cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de una iglesia que ya es santa, posicionalmente, en identidad. O sea, no se nos olvide que en identidad, como hijos de Dios, en Cristo Jesús, ya somos santos, así no parezca. Segunda gran verdad, que vamos en un proceso de santificación, es decir, cada día nos estamos apartando del pecado, confesando el pecado, arrepintiéndonos del pecado y nos estamos consagrando más a Cristo. Eso se llama proceso de santificación. Y que cuando el Señor venga, tendrá el proceso de glorificación, es decir, ya seremos perfectos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, santidad posicional de identidad, ya somos santos. O sea, hermanos, ustedes son santos. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro escriben a la iglesia, dicen a los santos y fieles que están en tal lugar, o sea, ya son santos, pero fallan y pecan. Pero están en un proceso de santificación. Entonces, ¿cómo la pregunta que quiero que pensemos, hablando de la santidad, porque la santidad no es perfección, ¿cómo vamos a hacer entonces con nuestras fallas en la vida espiritual, con nuestros pecados en la vida espiritual, mientras estamos discipulando a otros? Hermana Yolanda. Yo tengo que cuidarme, hermano, de dar mal testimonio para que esa persona pueda tener credibilidad de lo que yo le estoy diciendo, de lo que yo le estoy presentando el plan de salvación. Amén, pero hermano. si ven mi mal testimonio, mal ejemplo, pues no voy a hacer nada, estaría fallando ahí. Amén, hermano. Gracias, hermano. Entonces, hermano. Hermana Blanca Capazán, escucharon, ¿no? Debemos cuidar. Sí, debemos cuidar de dar mal testimonio, pero en algún momento que nosotros fallemos sin darnos cuenta, no pecando deliberadamente, pues yo pienso que arrepentirnos y pedirle uno mucho al Señor que nos dé dominio propio de esas fallas que nosotros fallamos diariamente y no nos damos a veces cuenta, pero cuando estamos en comunicación con Dios, entonces nos arrepentimos y Él nos va a ayudar a cada día perfeccionarnos, ¿no? Amén, gracias, hermana. Claro que sí. O sea, tener cuidado de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo esto: ten cuidado de ti mismo, ¿listo? Entonces, como decían ustedes, sin el compromiso por la santidad, sin el señorío de Cristo, el compromiso con el señorío de Cristo, no es posible tener el fundamento para hacer ejemplo a otros creyentes más jóvenes. Ahora, esto no significa que el discipulador, recuerde que es un creyente maduro que se encarga de otro creyente inmaduro o una persona nueva. Esto no significa que el discipulador haya de ser perfecto, sino que su vida debe caracterizarse por procurar la santidad. No deberá hacer nada que pueda ser piedra de tropiezo para los cristianos débiles. Es decir, recuerde que nuestro estilo de vida debe estar marcado por la búsqueda de la santidad. Porque yo sé que en esta semana, a más de uno de ustedes, como un vaso del Señor, ha hecho cosas impuras o ha metido basura en su mente, ¿verdad? O se ha vuelto Hulk. ¿Saben quién es Hulk, cierto? Este hombre verde de los Vengadores. Y se ha irado. Le dio una patada a un perrito. Sí, más de uno esa semana tal vez, porque no ha madurado espiritualmente, dijo mentiras para excusarse con algún compañero. Y eso, mire que generalmente cuando hablamos de santidad lo relacionamos mucho con las pasiones
los placeres, pero la santidad también es cuando yo digo mentiras. La santidad es cuando yo también miento. Todo eso tiene que ver la santidad. La santidad es cuando yo digo chismes de mi hermano. La santidad es cuando yo hablo de alguien a espaldas de él y después me encuentro con él y, ay, te quiero mucho, cómo te amo. Y hablo mal, he hablado mal de él. Hermanos, eso también es santidad. Entonces, nosotros somos discipuladores, maestros más eficientes en la obra del Señor si procuramos cada día vivir en santidad, teniendo en cuenta que el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad es el Señor Jesucristo, y teniendo en cuenta también nuestra responsabilidad por la santidad. Amén. Pongan una manito ahí y digan amén. ¿Listo? Amén. Amén. Seguimos adelante. ¿Cuál es el primer requisito entonces? Amén. ¿La qué? La santidad. Por supuesto, va a haber casos en que debamos examinar si algún hermano de los que están discipulando tiene algún error, una falla, un pecado grave, considerable. Segundo requisito, love for people, amor por la gente. Busquen en sus Biblias Efesios 4 del 1 al 3. Amor por la gente, Efesios 4 del 1 al 3. Entonces un hermano que lo encuentre, esto es volando porque el tiempo se nos va volando. Efesios 4 del 1 al 3. Del 1 al Yo, 3. pastor. ¿Yo quién? ¿Yo quién? Yo. Bueno, hermana Blanquita, esperemos a alguien más que no haya participado. ¿Listo? Tenemos participación de todos y todas. Yo, pastor. Listo, hermana Albita. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Efesios 4 del 1 al 4. 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo De la paz. Gracias, amor. Gracias. Estás en el segundo piso, pero tu señal es un poco débil. Tocar que te busques en otro ladito. Pero gracias, mamita. Dice ahí, habla del amor, ¿no? ¿Dónde habla del amor? Dice, soportándoos, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, recuerde que cuando hablamos del requisito del amor, debemos entender bien el amor, porque una mala definición siempre nos lleva a una equivocación a pesar de nuestra buena intención. Entonces, cuando estamos evangelizando o discipulando, o yo como su pastor que los estoy discipulando hoy, los amo, hermanos, pero eso no quiere decir que yo siempre tenga que consentirle. Eso no quiere decir que yo siempre tenga que decirle que sí a todos. Eso no quiere decir que si alguno de ustedes comete algún error, por supuesto debo perdonarlo, pero no quiere decir que no establezcamos límites. Yo recuerdo una ocasión cuando una hermana de la iglesia hizo algo, menos mal que aquí no está en el video, hizo algo y voy a ser muy escueto, no van a saber ni siquiera quién fue. Y entonces se le reprendió, se le dijo, y esta hermana se le reprendió con amor, se le dijo con amor, y se hizo un límite con ella, que era necesario hacer un límite con ella, y empezó a decir que no teníamos amor, el pastor, la esposa, menos mal que Gabrielito no estaba en esa época, no tienen amor, les falta amor. Entonces, el amor no es consentir o sobreproteger o malcriar al nuevo convertido. Digamos, por ejemplo, el nuevo convertido dice una grosería. Entonces hay que, hermanito, venga, la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. O que de pronto en el culto un hermano, yo el año pasado en la iglesia, ya hace mucho tiempo cuando empecé, porque ya llevo 15 años pastoreándolos a ustedes, pero un hermano una vez recuerdo que
me acuerdo, se enojó conmigo en una Navidad y me dijo, Jairo, usted esto y lo otro y lo otro. Y en esa ocasión yo dije, a este hermano se le saltó la chispa. Entendiendo el amor verdadero, ¿qué deberíamos hacer? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué se le salta la chispa? Usted no tiene por qué gritarnos, ¿verdad? Entonces, iglesia, ustedes entiendan esto. Por amor, yo no voy a tolerar que usted se ponga Hulk en la iglesia. Pero por amor, sí le voy a guiar a conocer a Cristo. Cuando hablamos de amor, hablamos de entrega buscando el bien del otro. Así de sencillo. Es la entrega, decisión, que busca el bienestar de la otra persona basado en las condiciones y parámetros bíblicos. El amor es sin límites, pero limitado por los principios bíblicos. El amor es sin condiciones, pero condicionado por los principios bíblicos. El amor nunca deja de ser, pero se demuestra basado en los principios, condiciones, límites, fundamentos y normas bíblicas. Entonces, por eso no permitimos que una persona chismee de otra, calumnie a otra. No vamos a permitir que las personas crezcan sin formación y sin corrección. ¿Cómo le parece? Y si en el pasado usted lo ha sufrido, entonces ahora no es así, mis hermanos. Son requisitos del discipulador, que ame la gente, pero que no consienta a la gente. ¿Cuál será la diferencia, hermanos, ahora que hablan entre nosotros, entre amar a la gente y consentir a la gente? Pronto uno que no haya hablado. Hermana Nelly, si puede hablar. Hermana Neluchis, la amamos mucho. ¿Cuál es la diferencia entre amar a la gente y consentir a la gente? Yo soy muy consentidor, les confieso, con ustedes. He tenido que aprender a amarlos de verdad. ¿Nelucha puede hablar? Creo que no. Entonces, ya vi un dedito levantado. Pero espere que usted ya participó. Voy a preguntarle a Janet y ahorita le pregunto a Luis Gabriel. ¿Listo? Ah, su mamá, listo. Entonces, hermana Nidia, diferencia entre consentir y amar. No, pero yo no participé. Ellos Usted dos sí. hizo así, levantó el dedito. O sea, sí, yo sí, pero ella no. Ah, bueno, háganle, los que vayan a hablar ahí. Pues según yo, la diferencia entre amar y consentir es que cuando yo consiento a alguien, no pongo por encima el amor por esa persona que por lo que necesita o por la disciplina que le tengo que dar. Amén. Gracias que sí, pongo por encima mi amor por la disciplina que necesita. Y la hermana Janet, Janet, ¿cuál es la diferencia entre amar y consentir? Ay, espere. Pastor, pues en amar y consentir es que cuando uno ama a alguien, digamos, como dice la palabra, lo corrige, ¿no? Lo disciplina. En cambio, si uno consiente, permite que como que se pierda, ¿no? En sus errores, que siga cometiendo los mismos errores, por miedo a que esa persona que se sienta mal y todo eso. Amén. Janet señaló algo importante que nos impide a veces corregir a los demás cuando vemos errores en ellos. Y es que, ¿qué dijiste, Janet? ¿Por qué? Se me olvidó, pastor. Pues por miedo de hacerlo sentir mal. Entonces, como por miedo de que la persona diga, no me quiere. Entonces, pues uno dice, no, para que no piense eso, pues no le digo la verdad. Amén. Entonces, Amén, por miedo. Hermanos, yo les confieso que nosotros como discipuladores debemos amar con respeto a las personas, pero a veces, por ejemplo, yo veo una hermana o un hermano que, por ejemplo, reacciona coléricamente, sanguíneamente, con ira, con enojo, y yo me aguanto. ¿Y sabe qué hice ahí? Yo dije, no, pues no le digo nada porque de pronto se va a la iglesia, me lo va a aguantar, voy a amarlo. Eso no es amor. En amor yo debo decirle, hermano, ¿por qué se está enojando? ¿Por qué te enojas? ¿Qué está pasando? ¿Ese enojo es justificado? ¿Ese enojo no es justificado? Ese enojo no es sano. Debemos hablar, corregir ese enojo. Esto es importantísimo, porque por miedo, yo me confieso con ustedes, iglesia, por miedo muchas veces, lamentablemente yo no he corregido personas. Y ya después cuando les voy a corregir pasa como con los niños que son adolescentes y ya los vamos a corregir.
y es imposible. Iglesia, ¿cómo estamos? Firmes en Cristo. Bien, bueno, vamos en 2. Son 20 requisitos, no, mentiras. Pero no, quiero proponerles una cosa si ustedes me acompañan. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano allí en el Zoom? Quisieran que termináramos de una vez, serían 20 minuticos más de aquí a las 7, ¿les parece? Entonces estamos en la segunda parte, me da mucha alegría que quieran seguir estudiando este ratico. Y bueno, vamos a hacer un recorderis de lo que hemos venido estudiando el día de hoy. Adriana, por favor, recuérdanos de qué estamos hablando, cuál es el tema de hoy y qué hemos visto hasta el momento. Estamos viendo los requisitos que debe tener un discipulador. Y entonces, en medio de esos requisitos, pues entonces vimos la santidad. Bien, la santidad. Gracias, Adriana. Y hermana Nelly, la escuché. Hermana Nelucha, ¿qué otro requisito acabamos de ver? Nombraron tantos que fueron unos de fidelidad. Sí, no, el último que acabamos de ver. El último, ay, se me escapó, pastor. Bueno, hermana Nelly, entonces el amor por la gente. Ah, el amor, sí. Nelucha, entonces le voy a preguntar la misma pregunta con la que finalizamos. ¿Cuál es la diferencia entre amar y consentir? Yo pienso que entre amar y consentir sería más bien como alcahuetearle a la persona. Por miedo a X cosa, a X lo que sea. Uno tiene pensamiento en mi amiga o en mi amigo o esto y mejor me callo. Entonces, al niño, ¿qué se le está haciendo por no disciplinarlo? Se le están alcahueteando las groserías y las cosas que diga. Amén. Gracias, Nelucha. Y por eso es que yo he visto padres estos días, voy a aprovechar la situación, que en redes sociales hemos visto videos de padres que sacan a sus hijos a correa de las marchas. ¿Los han visto? No diría esos padres Sí, tan violentos. No, eso es una muestra de amor. Bien. Mientras que, por ejemplo, sale el muchacho violento, porque hay muchachos que marchan por otras razones, pero sale el muchacho violento y a tirar piedra, romper calles, esperar a la policía, etcétera, 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 decir groserías, fumar marihuana, y llega a la casa y adivinen qué, hermanos, ¿qué encuentra? La comida. Exactamente, la mamita, mijito, ¿cómo le fue? ¿Cuántos calles rompió? ¿Cuántos policías pegó? Y tenga su comidita. ¿Eso es amor o no es amor? No, hermano. No es amor. Por eso con las personas que nosotros estamos evangelizando, discipulando con ustedes como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que aprender, en vez de consentir, a amar. Y eso implica muchas veces que bueno, tenemos que hablarle la verdad, pero en amor. Amén. El amor cubre multitud de faltas, está dispuesto a perdonar, a ayudar a crecer, pero no alcahuetea. En amor, en amor. Y a veces también el amor levanta un poquitico la voz. A veces también el amor corrige y pone límites. Así que tiene que ser así en amor, porque si no, hermanos, se lo aseguro por experiencia, que cuando uno no corrige a las personas cuando es tiempo, después se le salen de las manos. Bien. Tercera marca del discipulador, la siguiente, ya vimos el amor por la gente. Ok. Listo. Amor por la gente. La tercera es la madurez emocional. Eso va muy ligado al amor. Madurez emocional, en el discipulador, en el siervo del Señor. Ahí incluyo también a las maestras de escuela dominical que están discipulando niños, con los padres, la madurez emocional. Busquen en sus Biblias primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. ¿Listo? Estamos hablando de la madurez emocional. ¿Quién lo encontró?
¿Hermana Blanca? Bueno, hermana Familia Bustos. Timoteo, pastor. ¿Señora? Primera de Timoteo. Ya le digo, creo que me quedaron como mal escritos los textos, ¿no? Está mal, sí, está mal. Sí, segunda de Timoteo 2:24. Gracias porque estoy mal. Gracias por decirme eso con amor. Con sonrisa. Con sonrisa, sí. Con sonrisa y chunchulla. Entonces, hermana Nidia, por favor, léanos segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen, que se arrepientan para conocer la verdad. Gracias, hermana Nidia. El siervo del Señor, ahí dice lo que no debe ser, unas prohibiciones, que también son requisitos. El siervo del Señor no debe ser peleón, sino amable. Que vimos el domingo eso del fruto del Espíritu Santo. El siervo del Señor debe ser amable. Debe ser apto para enseñar, eso hace parte de otro de los requisitos. Sufrido es decir que sea paciente con la gente. Manso significa que tenga un temperamento controlado. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Bueno, aquí tenemos un carácter maduro, es decir, el siervo del Señor, el discípulo, debe ser maduro emocionalmente, sincero, debe tener una mentalidad abierta. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas que estamos dedicadas a la formación de otros, a la formación de discípulos, estamos muy expuestos a la crítica. Por ejemplo, que le digan a uno que no puso bien el pasaje. Y si yo no fuera maduro, pues asumo eso personal y empiezo a atacar a todos los que me empiezan a decir que puse mal los pasajes, ya me equivocaba en dos, en Hebreos y en Timoteo. Y entonces, esa hermanita me dijo eso y empiezo a enojarme y a resentirme cuando recibo críticas. Por un lado, el amor no consiente, el amor corrige. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que yo tengo que aprender a ser maduro. Y es decir, debo pasar por alto, en ocasiones, ciertas cosas de algunos hermanos, o de algunos discípulos, de algunas personas que estoy evangelizando, que ni fu ni fa, es decir, que son secundarias. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un discipulado con personas que son católicas, romanas, apostólicas y romanas. ¿Sabían eso? Y en los discipulados hemos tenido controversias, confrontaciones bíblicas, les hemos mostrado por la palabra de Dios que no deben adorar a María, no María Yolanda, que no deben adorar a María, nada de eso. Y en ocasiones las personas se resienten, lo hemos hecho con amor. Pero las tenemos ahí, o sea, no les hemos dicho, ustedes siguen siendo católicas, ya no pueden estar en la clase, ya no pueden seguir tomando la clase porque ustedes no han dejado a María. En ocasiones, por ejemplo, esta semana estuvimos hablando del devocional, hacer el devocional, el discipulado fue del devocional, y les pregunté, bueno, ¿hacen su devocional? Y me dicen, ¿sabe qué me dicen estas personas católicas? Me dicen, pastor, nosotras estamos leyendo el libro de los Hechos. Y después de eso oramos. Y después de eso hacemos el rosario. Y yo decía, Dios mío, Padre, dame amor y sabiduría para guiarles. Pero son cosas que uno tiene que ser maduro. Ahora, en ocasiones, por ejemplo, si ellas hablan de los diezmos, es que los diezmos, no sé qué. Usted sabe que viene con malicia las preguntas. Hay preguntas que vienen con doble sentido, con preguntas difíciles, pero con doble sentido. Yo debo tener, como maestro, una mentalidad abierta a la crítica y una mentalidad madura. Si no, ¿sabe qué va a pasar? Que usted se va a resentir y va a tomar como un ataque personal, aunque a veces sí lo son, va a tomar como un ataque personal cualquier interrogante, inquietud, duda o reacción de los que usted está discipulando. Amén.
No sé si alguno de ustedes, hermana Jacqueline, que ahí quiere opinar algo al respecto de la madurez emocional. Sí, señor, pues igual algunos de nosotros convivimos así con nuestros parientes y nuestros familiares, entonces el saber respetarlos también es esa madurez, si tienen santos colgados o imágenes, pues no nos podemos poner a botarles todo, o sea, a decirles, no, eso no es así, porque de esa manera no les llegamos y es el Señor el que llega a estos corazones. Amén. No somos nosotros, sino es el Señor el que llega a los corazones de estas personas. Amén. Y es otro requisito que vamos a hablar más adelante, porque nosotros no cambiamos la gente, las cambia el Señor. Ahora, en equilibrio, recuerden que hablamos del amor, corrección, ahora hablamos de madurez. Hermanos, ¿cómo recibimos nosotros las críticas? ¿Cómo recibimos y reaccionamos nosotros ante los desplantes de otras personas? ¿Los dejamos pasar? ¿Hacemos algo con ellos? ¿Nos resentimos? Yo le quiero decir que debemos, como decimos aquí en Colombia, tomar el toro por los cuernos. Cuando hay personas que nos hacen un desplante, decirles, mira hermano, quedamos a tal hora, ¿por qué no viniste? Cuando hay un hermano que no asiste al discipulado, hermano, ¿qué está pasando con los discipulados? O sea, podemos hacerlo y decirlo sin temor, pero debemos ser maduros. En ocasiones hay hermanos que dicen, no, pastor, no pude asistir por esto y por esto y por esto, no da la razón. A veces también hay personas groseras y maleducadas que tenemos que corregir, como dice ahí el apóstol Pablo, y él está hablando de una cuestión doctrinal. Que el siervo del Señor debe ser manso, es decir, controle su temperamento, sus emociones, para corregir a los que se oponen. Tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Pero debemos ser maduros emocionalmente. Entregarle esos resentimientos, esas críticas, esas desfachateces al Señor, entregárselas a Él. Y en aquellas cosas que nosotros debamos y podamos corregir, hacerlo. Porque si no hablamos, también grave, mis hermanos. ¿Lo entendieron? Es necesario una personalidad madura, no una personalidad inestable. Por ejemplo, ay, pastor, hoy no vino mi discipulado, mi discípulo, hoy no vino una persona que se va evangelizando. Como dice Gabrielito, cuando no le gusta algo, él llega y dice, estoy triste. Cuando ahora el enojo, cuando él se enoja y se frustra, dice, estoy triste, no me gusta esto, estoy triste. Pero él es un niño. Y siendo así, yo le digo, ¿por qué estás triste, hijo? Eso no es para estar triste. Tranquilízate. Entonces, hay hermanos que aunque llevan 20 años en la iglesia, pastor, estoy triste porque me cerraron la puerta. Estoy triste porque fulano de tal no vino. Estoy triste porque el ministerio es duro. Estoy triste porque la vida cristiana me echaron tomates, me escupieron. Estoy triste. Hermano, pues debemos madurar y crecer y perseverar. Amén. Entonces, como dijo la hermana Jacqueline, debemos ser respetuosos con los demás, amorosos, ¿cierto? Pero también que nosotros crezcamos en madurez, importantísimo. ¿Cómo recibe usted los regaños del pastor? ¿Con madurez o con inmadurez? ¿Lo recibe como un bebé, como un niño o como un adulto? Pregunto yo. ¿Y cambia? La otra, me faltan dos, hermanos, y estamos firmes en Cristo. El otro requisito es que el discipulador debe ser un modelo del evangelio. Filipenses 4:9. Búsquelo allí. Filipenses 4:9. El discipulador, el siervo del Señor, y yo quiero decirle, esto debería ser de todos los creyentes. El discipulador debe ser un modelo del evangelio. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dijo yo? Filipenses 4:9. Listo. ¿Ahí vi a alguien? Amén. ¿Hermana Carmen? Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí, hermana Carmen? Que todo lo que aprendimos, recibimos, oímos y vivimos nosotros, esto debemos hacerlo. O sea, Amén, hermana. como lo que estamos haciendo ahora.
que todos estos puntos debemos vivirlos y enseñarlos, o sea, a otros, ¿no? Amén, amén. ¿Y qué más está diciendo él ahí, hermanos? Gracias, hermana Carmen. Él está diciendo, yo soy su modelo, imítenme. Muchas veces hay la creencia errónea de que como cristianos no le debemos decir a otros cristianos, imítenme, sino les tenemos que decir, miren a Cristo, sí, solo Cristo, que es bueno, es verdad, solo Cristo, sola fe, solo Cristo, solo gracia, solo escritura. Eso es verdad, pero a veces exageramos ese punto. Y le decimos a la gente, no me mire a mí no me mire, yo fallo, yo soy pecador, mire a Cristo. Hablamos de dos cosas relacionadas, la santidad, pero de ser modelos del Señor Jesucristo. De tal forma que le digamos a los hermanos, hermanos, mírenme a mí, hagan como yo enseño, hagan como escuchan que yo haga, como ven que yo enseño, lo que está diciendo Pablo como modelo. Voy a leerles una vez más el texto, recordarlo. Él está diciendo, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced. Entonces, sigan mi modelo, sigan mi estilo de enseñanza, sigan mi estilo de predicación, sigan mi estilo de oración. Hay iglesias donde la gente ora igualito al pastor. Por ejemplo, usted, por ejemplo, reconoce a una persona de Bethesda, porque todos oran igualito, ¿no? Usted reconoce a una persona de Manantial, porque algunos oran como el pastor Eduardo Cañas. Lo reconoce, entonces han seguido modelos. Y usted, ahora, usted, como hijo de Dios, debe ser un modelo a los demás y decirles, mire, así se ora, así se lee la Biblia, así se diezma, se ofrenda, así se evangeliza, así se ama a la familia. ¿Me entienden? Debemos aprender a ser modelos a los demás. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Que levanten la mano. Bien. La última y nos vamos, hermanos. Entonces, modelar y también de marcar el paso. Como creyentes debemos marcar el paso. Digamos, porque un creyente perezoso, ¿qué modelo es para un nuevo convertido? Un creyente que es amargado, ¿qué modelo es para un nuevo convertido? Un creyente que es iracundo, ¿qué modelo es? Eso es lo que yo les digo. ¿Qué tipo de modelos somos? Si usted se duerme en el culto y ya un invitado y usted es el que se duerme en el culto, ¿qué tipo de modelo estamos siendo, hermanos? También nos pone a pensar en eso. Por ejemplo, yo quiero servir, yo quiero evangelizar, tan lindo, pastor, yo quiero cantar, yo quiero ayudar con los niños. Ahora, maestros, algunos de ustedes no están congregándose físicamente. ¿Qué pasa, maestros? Debemos ser modelos. Algunos de ustedes, hermanos, me gusta porque muchos de ustedes han estado en la oración por Colombia estos días. Muy lindo, eso es ser modelos de oración. Ser modelos. Ahora, no piense, diga, ay, pero fulano de tal no está orando. Ay, pero fulano de tal no. Piense en usted. ¿Soy o no soy un modelo a otros? Algunos de ustedes no están ofrendando y diezmando, pero déjeme decirle con amor y con respeto, acuérdense que estamos hablando de un amor verdadero que corrige y con autoridad, pero algunos de ustedes han viajado en esta pandemia, han construido. Una hermana me comentaba que aún en la pandemia un familiar compró carro, remodeló la casa para hacer el garaje para el carro. Entonces, debemos ser modelos, hermanos. Llegar temprano a los cultos, cantar con amor, con pasión, con excelencia. ¿Somos o no somos modelos? Piense eso. ¿Yo puedo decir lo que decía Pablo? Claro, no podemos decirlo a la perfección, pero puedo decirlo y es importantísimo. Y la última, hemos visto santidad, hemos visto amor, hemos visto ser modelos. Me falta una, debemos ser maduros emocionalmente y la última, debemos ser humildes. La humildad, bueno, les voy a hacer la pregunta porque aquí tenemos muchas concepciones acerca de la humildad. Busquen el texto, 1 Corintios 3, versículo 6, 1 Corintios 3, 6, humildad. Entonces, bueno,
A ver quién nos colabora con la humildad. Primera de Corintios 3:6. Leer, hermanos. Amén. Amén, hermana Blanquita. Por favor, léalo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muy bien. Ahí tenemos un texto donde Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. Ahora quiero hacer una ronda aquí de preguntas, porque es la última, donde hagamos una ronda de preguntas. Hermanos, ¿cuál es su definición personal de humildad? Yesenia, por ejemplo, y luego alguien voluntario. Yesenia, ¿cuál es su definición de humildad? Habilita el micrófono, Yesenia, qué pena, también. Listo. Ya. Pues ser humilde, pues yo lo veo como, no, muchas veces no ser uno como agresivo, sino más bien dado uno a escuchar a las personas, Amén. a tener como, aprender uno a oírlas. Muchas veces una persona está airada o tiene algún problema y uno dice, "Ay, esa persona cómo contesta de feo". Pero si uno se siente y escucha, uno muchas veces se da cuenta de que la persona tiene algo en su corazón y uno tiene que ser humilde para poderlo escuchar a él. Amén, gracias Yesenia. La persona humilde sabe escuchar a otros. No está a la defensiva y no está dispuesta a responder. Es pronto para hablar. Perdón, no es pronto para hablar, es pronto para escuchar. Adriana, ¿humildad qué es? Pastor, pues humildad tiene que ver con saber que venimos a servir, ¿no? A servir, y servir implica que yo tengo un pensamiento, pero, y pienso de una manera, pero pues también también las demás personas piensan de una manera y yo debo decir las cosas con amor, ¿no? No queriendo imponer, sino buscando enseñar pues con amor y sin imponer. Y buscando eso, buscando servir a Dios a través de ayudar a las demás personas. Amén, gracias. Tener un corazón de servicio, ¿cierto? Bien. Gracias por esas dos. En el texto que acabamos de leer, ¿mi hermana Yolanda quería decir algo? Debemos ser ahí muy pacientes para escuchar a esa persona, ser muy paciente. Amén. Entonces, en la humildad también va mucho la paciencia, hermano. Amén. Paciencia. ¿Y hermano Elkin? Entender que las personas que el Señor coloque en nuestro camino, cuando yo las escuche o las esté orientando, debo hacerlo y en ese momento ponerme no en mi lugar, sino cómo lo haría el Señor. Amén. Bueno, o sea, pensar en cómo lo haría Cristo Jesús. Correcto. Amén. Gracias, hermano Elkin. Bien, hermanos. La humildad, uno dice que la humildad viene de humillarse, ¿cierto? De humillarse, servir a otros. La palabra humildad viene de eso. Lo que ustedes han dicho es cierto, tiene que ver con la paciencia para escuchar, que uno ahí lo de hermano Elkin, de hermana Yesenia, y tiene que ver, hermano, con la capacidad de servir a otros e entendiendo mi lugar en el proceso. ¿Listo? Es decir, yo no soy el que da el crecimiento, pero yo soy un instrumento. La humildad no se debe confundir con el servilismo. ¿Qué es el servilismo? El servilismo es esta actitud de estas personas que por dentro desean poder, por dentro desean reconocimiento, pero por fuera, externamente, o para conseguir ese poder, ese reconocimiento, se disfrazan de esclavos. Entonces, esta persona que siempre aparenta, ay, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Y uno dice, uy, tan servidores, tan humildes. ¿Cómo se sabe eso? Con el tiempo.
Cuando a esa persona la hemos dejado servir, cuando a esa persona la hemos dejado trabajar y de un momentico a otro le decimos, espérate, no. O cuando le corregimos, ahí sabemos si la persona es humilde, servidora o no es humilde. ¿Me entiende? Porque se puede decir, pastor, yo soy humilde. Bueno, cuando decimos yo soy humilde, pues ahí fallamos un poquitico porque estamos diciendo que somos lo que no somos. Más bien debemos decir, pastor, yo soy orgulloso y tengo que aprender. La persona humilde también aprende. La persona humilde se humilla. Así de sencillo, ¿no? Reconoce su lugar. Recuerde esto. Debe comprender cuál es su función en el proceso y cuál es la función de Dios. Alguien pudiera decir que el apóstol Pablo era aquí orgulloso, ¿no? Porque Pablo dice, yo sembré. ¿Sí, verdad? Como, y pongámosle voz de argentino, che, yo sembré. Apolo regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Entonces, Pablo no era un servilista. No era alguien que se la pasaba con la cabeza agachando y brincando, yo quiero hacer, yo quiero servir. No. Pablo servía. Él decía, miren, yo he servido. Y el reconocer que hemos servido no es orgullo, pero debemos reconocer que no yo, sino Dios en mí. Pablo dice, más no yo, sino el poder de Dios en mí, dice en un texto. Más no yo, sino la fuerza de Dios en mí. Entonces Pablo dice, yo soy un instrumento, pero Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, hermanos, otra cosa importante es que somos iguales, pero no tenemos los mismos roles. Como en la casa, en la familia. En la familia, ante Dios, no hay diferencia entre hombre, mujer, niño, negro, blanco, cuestiones étnicas y culturales. Pero en la familia hay una cabeza, que es Cristo, y después el varón, y después la esposa, y después los hijos, ¿verdad? Hay un orden, hay una jerarquía. En la iglesia somos iguales. El pastor es oveja. Entonces a mí me alimento de la palabra del Señor. Todos somos iguales, hermanos en Cristo Jesús. Ante Dios todos somos iguales, pero también hay un orden. Y entender mi función, mi proceso, mi lugar, en ese orden me guía a ser tranquilo. Humildad no es vestirse como pobre. Humildad no es estar diciéndole a todo el mundo su merced, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Humildad es hacer las cosas con excelencia, reconociendo mi lugar, mi función, mi rol dentro del reino de Dios, pero respetando a los demás también su lugar, su función y reconociendo que meramente somos, ¿qué? Servidores, esclavos de Dios. Y como dice Lucas, inútiles somos, siervos inútiles somos, porque lo que hemos tenido que hacer, lo hemos hecho, somos siervos inútiles. Eso es humildad. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona es humilde? Porque no está buscando afán de reconocimiento. Ay, no, es que yo no me diga gracias. Pastor, no me diga gracias porque es que eso no es de Dios. Gloria a Dios, no me diga gracias. No. Persona es humilde porque sirve, reconoce su función, se siente alegre al servir, reconoce su lugar y no anda buscando que digan, es que, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo he servido en la iglesia con lágrimas. Ustedes vieran cuánto tiempo lloro. Yo he encontrado gente que se dice ser humilde, por ejemplo, la esposa hablando del esposo. Ustedes vieran cómo mi esposo se levanta a las 5 de la mañana para orar y cómo se acuesta a las 11 de la noche orando y llamando a la gente. Es que eres un siervo de Dios. ¿Qué es eso? Orgullo. Una forma de egocentrismo. Ahora, otra forma de egocentrismo es quedarse uno callada las cosas. Yo no digo que, por ejemplo, hay gente que ofrenda y dice, yo no digo que estoy ofrendando para que no sepa mi derecha lo que hace la izquierda. Es otro tipo de orgullo. Si usted desea servir al Señor aquí en la iglesia, yo quiero enseñarle a servir al Señor con excelencia. Decir, pastor, estoy sirviendo al Señor. Yo le quiero agradecer, felicitar porque sirve al Señor. Pero lo que sí no quiero es que usted se ponga con una actitud servilista o con una actitud de que usted hace las cosas en secreto para después decir, yo sí hago y usted no hace, yo sí hago y hermana Jacqueline usted no hizo, porque eso es orgullo. Todos, por eso Pablo dice, yo sembré, Apolo regó. O sea, Pablo no está diciendo yo soy el único, como una vez me dijo un hermano,
de la iglesia llega y me dice lo siguiente: es que por mí la iglesia ha crecido, me dijo este hermano de la iglesia. Y yo, uy, padre, está hablando aquí Satanás. Eso me dijo esa persona. Estaba hablando su corazón orgulloso. Entonces, hermanos, yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Así que, hermanos, yo le estoy dando el discipulado, usted lo está recibiendo, pero si todos aplicamos el discipulado, ¿quién nos va a dar crecimiento? Dios. ¿Y la gloria para quién será? Para el Señor. Amén. Y aunque podemos decir, sí, hicimos ese trabajo, la hermana Carmen, la hermana Blanca, la Janet, Adriana, Lida, Elizabeth, Yolanda, Jacqueline, Yesenia, familia Bustos, Juanita Narváez, hicimos el trabajo, la gloria debe ser para el Señor y a ti te damos todos, Señor. Todos somos un equipo de trabajo, porque todos somos discípulos de Cristo. Amén. 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 Mis amados hermanos, llegamos al final de nuestra clase Amén. el día de hoy. Qué tremenda clase que el Señor nos dio. Y recuerden nuestro pensamiento principal. No se le olvide, para hacer discípulos hay que ser discípulo. Así que usted está recibiendo este estudio bíblico, este discipulado, para hacer discípulos. Para que cuando usted dice ahorita, pastor, pero ahorita no estamos así evangelizando mucho, no estamos discipulando mucho, pero yo le estoy preparando para cuando el Señor nos dé cosechas. Amén. Para que alcemos nuestros ojos y veamos la cosecha del Señor y estemos preparados. Pastor, mire, ya yo estoy preparada. La hermana Yolanda diga, yo estoy preparada. Estoy viviendo en santidad, estoy siendo un modelo, estoy siendo un ejemplo, estoy preparado. Estamos siendo preparados para cuando el Señor nos siga enviando personas, que mire que han llegado personas a la iglesia. Entonces necesitamos. Ya ahorita en junio, si Dios permite, vamos a empezar nuevos grupos de discipulado. Le he dicho a algunas personas, pero quiero que ustedes que han estado firmes en Cristo y también haciendo una evaluación, escogiendo personas que tengan esa madurez emocional, madurez espiritual, que puedan o que quieran de pronto, pastor, yo quiero aprender cómo se discipula, como el apóstol Pablo, lo que aprendiste y si oíste en mí, esto hace. Quiero aprender a su lado cómo se disipula. Yo quiero hacerlo porque no me quiero quedar sin fruto en la vida cristiana. Que mis hermanos lo vamos a hacer. Y por supuesto habrán cosas que tenemos que aprender, fracasos, errores que tenemos que mejorar, pero estaremos trabajando. Amén. Nos quedaremos hasta que ya sepamos hacer las cosas perfectamente y ahí sí empezamos. No, nada de eso. Trabajamos, cambiamos, mejoramos en el proceso. Así que les invito a orar, hermanos. 5 características que vimos hoy, requisitos, hay muchos más, pero creo que esos son importantes. Una vida de santidad, Señor, que nos guíe a ver el pecado como horrendo, espantoso, que nos apartemos del pecado y nos consagremos al Señor. Interés y amor por la gente, con compasión, con deseo de dar nuestro tiempo a la gente, pero también con capacidad de corregirles. Maduros emocionalmente, de mentalidad abierta, que sepamos recibir las críticas. Recuerde que si al Señor le dijeron tantas cosas, le dijeron hijo del diablo, pues a nosotros qué nos pueden decir, ¿verdad? Pero también debemos ser modelos, marcando el ritmo de la vida espiritual, y también debemos ser humildes, comprender cuál es nuestra función como siervos de Cristo y cuál es la función de Dios para su gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos, les invito allá en sus casitas. Señor, te damos muchas gracias por la clase que hemos tenido hoy. Padre, queremos adorarte. Señor, queremos pedirte por la iglesia. Señor, en la medida que tú traes personas al templo, al Facebook, Señor, Padre, que podamos recibirlas. Y yo sé, Padre, que mis hermanos están siendo preparados para discipular y también, Señor, que en el proceso tendremos que aprender cómo hacerlo. Hay directrices, hay sujeción a una autoridad pastoral, hay respeto, Señor Jesús, hay unos valores que debemos conocer, pero, Señor, estamos siendo preparados, no solamente para cantar, no solamente para venir a un culto y sentarnos, no solamente para dar la clase a unos niños, que es muy lindo, hermoso, qué lindo es servirte, sino para llevar fruto para ti, Señor, fruto de almas, Padre Celestial. Padre, pedimos que nos guíes, Señor, guíanos y que tu Espíritu Santo nos unja.
y reconocemos, yo reconozco mi función en el proceso, Señor. Yo no soy el que merece la gloria, yo no soy el que me debo llevar la gloria, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú mereces la gloria y tú nos estás dando el crecimiento, Señor. A ti la gloria y el honor. Padre, queremos entregar el culto de mañana. Reprende toda obra del diablo, toda obra del enemigo y danos victoria mañana, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ese tiempo de discipulado y oración. Decir que de oración. Y mañana, los que se inscribieron, chévere, nos vemos mañana. Y los que no se inscribieron, nos vemos mañana por acá, por Facebook, ¿verdad? Entonces, ojalá, espero que oremos para que más personas estén vacunadas, para que haya inmunidad de rebaño y podamos congregarnos, hermanos, en el templo. Amén. Y llevar nuestra familia, nuestra mamita, nuestros amigos, vecinos, que conozcan del Señor. Se me cuidan mucho. Bendiciones, hermanos. Pueden habilitar sus cámaras y decir chao. Gracias, pastor, por la enseñanza. Chao, Blanquita. Chao, pastor. Gracias por la enseñanza. Muy buena. Adrianita. Dios bendiga a todos. Adriana, bendiciones. Janet, Dida, Elizabeth. Bueno, mañana nos vemos. Chao, pastor. Gracias. Chao, Chao, hermanas. Ok. También.